Ahora vamos a nuestro texto, por favor. Colosenses, capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Oramos? Señor, obra en nuestros corazones hoy. No queremos decir absolutamente nada, o no queremos alterar tu palabra, modificar, sino queremos realmente ser transformados por ella. Tú creaste el cielo y la tierra por tu palabra, y tú creas a las nuevas criaturas a través de tu palabra. Tú sigues obrando nuestros corazones a través de ella, y tú nos direccionas, y tú nos muestras lo que a ti te agrada a través de tu palabra. Tú nos enseñas cómo tú exiges que te adoremos. Así que te pedimos, danos espíritus enseñables. Danos un corazón tiernizado. Danos oídos espirituales. Danos, Señor, corazón para creer y voluntad para obedecer. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nuestro texto es un texto sencillo, pero tiene mucha profundidad, como todo el libro de Colosenses. En el versículo 1, Pablo está dando un mandamiento a un tipo de personas específicas dentro de la congregación. No todos en la congregación eran amos o dueños, pero Pablo les da un mandamiento y les recuerda algo que no deben olvidar. Esto es lo que vamos a ver hoy. En el versículo 2, Pablo ahora hace un llamado o da un mandamiento a toda la congregación, ya no a un cierto tipo de personas, sino a toda la congregación. Y ese llamado es un llamado a la oración. Ahora vamos a ver cómo debe ser esa oración. No es cualquier oración, tiene características específicas. Y en el versículo 3, Pablo no solamente le da el mandamiento, sino que le da un motivo correcto por el cual la congregación debe orar. Da un mandamiento que la congregación debe cumplir, que es tener una vida de oración, y después le da un mandamiento para que la iglesia entienda cuál es el motivo, porque a veces nos reunimos para orar y no sabemos por qué orar. Y luego Pablo añade a su pedido de oración la causa de por qué él está pidiendo que oren de esta manera. ¿Y por qué dice que deben orar? Porque él está preso. Y esto significa, y esto nos da a entender, que el Evangelio no es algo fácil de decir o de comunicar. Predicar el Evangelio no es gratis. Por eso Pablo dice, por lo cual estoy preso. Así que antes de empezar a estudiar profundo nuestro texto, me gustaría que podamos ver un poco el contexto de la carta y el contexto literario. Y Pablo acababa de dar una explicación teológica profunda de por qué Cristo era suficiente para los hermanos de Colosas. Y por qué los creyentes no deberían creer las falsas enseñanzas que le decían que le faltaba algo para llegar a ser hijos de Dios completos. Pablo le decía, ustedes no necesitan circuncidarse, ustedes no necesitan de abstenerse de las cosas buenas que Dios hizo, como la comida o el casamiento. Tampoco deberían adorar a los ángeles, porque en Cristo el creyente ha sido libertado del reino de las tinieblas y ahora en Cristo tenían todo lo que necesitaban, no le faltaba nada. Colosenses capítulo 2, versículo 8.
el argumento teológico de Pablo. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidado, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo refutó con un argumento teológico profundo las falsas enseñanzas de los maestros del error de Colosa. Pero después de dar un argumento teológico, Pablo llama a la iglesia a que se deje afectar por esa teología. En definitiva, que su vida sea transformada por la verdad del Evangelio. Está muy bien la teología, es muy sano tener un conocimiento cabal de las doctrinas fundamentales del Evangelio, pero si esa teología no lleva al creyente a tener una vida de piedad, alejado del mundo, toda esa teología será solo como esos libros viejos, enmohecidos, guardados en una biblioteca, que están olvidados. Y que de vez en cuando uno va y lo busca como un material de consulta, pero su vida pasa por otro carril. Pablo le dice a los colosenses que el Evangelio debe afectar completamente sus vidas, en todas las áreas. Pasa Pablo, para una manera de entenderlo mejor, pasa de la exposición teológica al mandamiento, de la palabra del indicativo, esto es lo que Dios dice, al imperativo, ahora hagan esto. Pablo dice, esto es lo que el Señor hizo, ahora esto es lo que ustedes tienen que hacer. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice, si pues han resucitado con Cristo, todo tiene que cambiar. Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Dios en Cristo. Esto es lo que está diciendo nuestro contexto. ¿Nunca le pasó que usted tuvo un amigo que se compró un auto nuevo? ¿Nunca le pasó? Y le dice, vení, te muestro mi auto nuevo. Y uno va contento a ver ese auto y le dice, mira, este auto tiene tanta fuerza, tiene tantos caballos. Levanta el capot y ve el motor y dice, wow, qué bueno. Y corre a tanta velocidad, wow, qué bueno, y tiene aire, y tiene esto, y tiene lo otro. Y después, un minuto después, este amigo nos dice, ¿te gustaría dar una vuelta? Claro. Y uno se sienta en el auto, tratando de ver cómo funciona ese auto nuevo, y resulta que nuestro amigo era un corredor de rally frustrado. Y empieza a ir a toda velocidad. ¿Nunca usted tuvo esa clase de amigos? Yo los tuve. Y uno, cuando está en ese momento de pánico, se pregunta, ¿yo cómo llegué a esto? De 0 a 100 en 5 segundos. Y de algo uno está seguro, es que uno quiere bajarse de ese lugar.
y piensa, sí, yo me tiro. Pero si nos tiramos, sabemos que todo va a empeorar. Así que nos queda prendernos fuerte y orar que termine el recorrido. Y esto es algo parecido a lo que ocurre con el Evangelio. Pablo le dice, ¿les gusta el Evangelio? ¿Es acaso Cristo el Rey Todopoderoso? ¿Ha sido su Redentor? ¿Los ha salvado? Bueno, súbanse. Y cuando nos subimos nos damos cuenta que el Evangelio no tiene límites de velocidad. Es una nueva realidad que afecta a todas las áreas de nuestras vidas y no nos podemos bajar. Y si vamos un poco más a fondo con nuestra alegoría, nosotros no manejamos nuestras vidas. No tenemos el control. Antes éramos llevados por el príncipe de este mundo a toda velocidad a una vida que ofendía a Dios. Pero ahora somos llevados por el Espíritu de Cristo a vivir una vida que agrada a Dios a toda velocidad. Ni nada en el medio. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 2, dice, ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mudos. No manejábamos esas circunstancias, sino que esas circunstancias nos manejaban a nosotros. Y ahora, Romanos 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora el creyente no marca su propio camino, sino que es guiado por Dios. Siempre, y esta es una realidad, una ley espiritual, siempre alguien nos está llevando. O es Satanás, el mundo y sus pasiones, o es Dios por su Espíritu Santo a través de su palabra, en Cristo. En definitiva, Pablo les dice a los que aprendieron que el Evangelio ahora debe afectar toda su vida, todas sus relaciones, su forma de hablar, su forma de actuar. El Evangelio debe afectar todo. ¿Y usted sabe lo que significa todo en el griego? Todo. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Wow, Pablo, muy rápido, va muy rápido. Alguien diría, vas muy rápido, ¿cómo es que el Evangelio va a afectar todo? No, que no afecte todo. Quiero reservarme algo. Quiero manejar yo ciertas circunstancias. A lo que Pablo diría, ¿te querés bajar? ¿Se quieren bajar? ¿Es muy rápido? ¿Te querés bajar? Es lo que Cristo dijo cuando sus discípulos empezaron a dejarlo. En Juan capítulo 6, cuando Él les dice, si alguno va a ser mi discípulo, debe comer mi carne y beber mi sangre. Y la gente no entendía lo que decían, empezaron a dejarlo, a abandonarlo. Y sus discípulos empezaron a mirar para un lado y para el otro. Y Jesús le hace exactamente la misma declaración que Pablo nos haría a nosotros. ¿Te querés bajar? ¿Se quieren ir también ustedes? Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. No hay algo como vivir una vida cristiana a medias tintas. O somos cristianos o no lo somos.
No importa si venimos a la iglesia o si tenemos un ministerio o si venimos de familias cristianas, si el Evangelio no nos está llevando a vivir vidas rendidas en todas las áreas de nuestra vida, es que tal vez no hayamos escuchado el Evangelio o no lo hayamos creído. O tal vez escuchamos el Evangelio pero tenemos un corazón todavía esquivo y endurecido. Por alguna razón tal vez nosotros creemos que nosotros somos los que gobernamos nuestras vidas, los que dirigimos nuestras vidas. Pero uno nunca dirige su propia vida. O es Cristo el que la dirige o es Satanás. Así que deberíamos preguntarnos, ¿quién dirige nuestras vidas? Si estás viendo que tu vida está yendo en la dirección incorrecta, tal vez deberías clamar hoy a Cristo para que tu corazón de piedra sea quitado y que el Señor te dé un nuevo corazón para amarle y servirle en todo lo que hagas. Recuerda que el Evangelio dice que tu culpa fue quitada en el cuerpo partido de Cristo en la cruz del Calvario. Y nuestro destino eterno puede ser cambiado si aceptamos ese sacrificio y aceptamos ese señorío. Recuerda que el Hijo de Dios fue clavado en la cruz y recibió el castigo que merecían nuestras faltas para que nosotros podamos ser perdonados y trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y esta es una decisión que todos debemos tomar. Yo no puedo tomar esta decisión por vos. Yo no puedo tomar esta decisión por mis hijas. Las amo, pero yo no puedo tomar esa decisión por ellas. Y esa es una decisión que no se puede demorar, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. ¿Quién tiene un seguro para asegurarnos que viviremos 10 años? O que vivirás cuando llegues a tu casa, cuando salís de acá. Así que después de ver un poco el contexto y recordarnos el Evangelio, vamos a nuestro texto. Pablo da un mandamiento a los amos o dueños y les recuerda algo que no deben olvidar. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Y en este tiempo existía la esclavitud y era algo que las leyes del gobierno aprobaban. Y un esclavo no tenía ningún derecho. Era considerado como una herramienta. Pero tenía una cualidad extra, que el siervo, además de ser una herramienta, hablaba. Así que lo único que diferenciaba a un esclavo de una herramienta era que éste podía comunicarse. Los amos podían en cualquier momento y por cualquier circunstancia azotar o matar a su esclavo, o no darle de comer, ordenarle que haga lo que él se le ocurría. Ni siquiera los esclavos tenían derecho a poner sus propios nombres. Ellos podían además ser vendidos cuando el amo quería. Había un emperador que se le ocurrió la gran idea de decir: quiero que mis hijos aprendan el abecedario, así que le puso a todos sus siervos, cada uno el nombre de una letra, así que cuando pasaban los hijos recordaban el abecedario. Así de indigno y vil era la existencia de un esclavo. Pero Pablo les dice que ahora que las personas que han creído en el Evangelio, y el Evangelio no espera, lo cambia todo, ahora el que ha creído en el Evangelio ya no es un esclavo,
sino que ahora es un hermano en Cristo. Y esto lo cambia todo. Pablo les dice, ahora ustedes deben tratar a sus siervos como es justo. ¿De qué justicia está hablando Pablo? Si la justicia permitía todos estos tratos que acabamos de describir. Está hablando de la justicia del reino de Dios. En la cual, cuando uno ingresa, debe saber que cada uno debe tratar a su hermano como le gustaría ser tratado. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Si alguno tiene dudas de por qué debe ser tratado con justicia el hermano, Pablo le da una respuesta. Porque ustedes también tienen un amo en los cielos. Esta es la verdad gloriosa del Evangelio. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora fuimos hechos libres del antiguo amo y ahora somos siervos de Dios en Cristo. Romanos 6, versículo 17 dice, pero ahora, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. ¡Bum! El Evangelio se metió en mis negocios. O mejor dicho, el Evangelio lo expropia todo. Y todo lo que nosotros creíamos que teníamos, ahora le pertenece a Cristo. Estas personas creían que tenían poder sobre otras personas. Y ahora el Señor entra y le dice, ya no más. Y esto debería retumbar en nuestras mentes. Nada de lo que tenemos es nuestro, nada. Todo lo que tenemos es de Cristo, todo. Así que Pablo le está diciendo, mejor que tengas mucho cuidado como tratás a tus hermanos, porque si te crees dueño de algo, recordá que vos tenés un dueño en el cielo. Y esto es algo que tiene aplicaciones prácticas en nuestra vida, ya que debe eliminar todo tipo de segregación o discriminación entre una persona y otra por el hecho de tener o no tener. En Cristo somos todos iguales. En Cristo tenemos todos un mismo amo. Y ahora este amo nos dice que debemos tratarnos unos a otros según sus leyes, en igualdad, con justicia, con amor. ¿Por qué? Porque todos tenemos un amo en el cielo. Versículo 2. Y este amo que tenemos en el cielo nos llama a que juntos el esclavo y el siervo hagan algo que él les manda. ¿Saben, hermanos? A mí me emociona mucho esto porque cuando se estudia la historia, el imperio romano era el imperio más grande del mundo. Ellos llegaron a tener hasta 6 millones de esclavos. Había más esclavos que gente libre. Y ellos, cuando el evangelio empieza a ingresar, cuando se reunían, cuando entraban a la iglesia, los amos y los esclavos entraban juntos y se trataban como hermanos y se hablaban como iguales, y esto trastornaba el imperio.
Decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un esclavo y un siervo se sienten juntos? Y a veces ocurría que el pastor era el esclavo y el hermano simple de la congregación era el amo. Y el pastor, que era el siervo afuera, mandaba a su amo que afuera era el amo. Eso trastornaba al imperio. Decía, no podemos entender esto. A mí me emociona mucho eso. Así que nuestro amo nos dice, acá, en mi reino, las cosas se hacen como yo mando. No como a nosotros nos gustaría. Perdón, hermano. Y ahora, este amo que todos tenemos en el cielo nos da un mandamiento, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Estas palabras podríamos estudiarlas. Perseverad. Proscartereo. Ser firme, forma intensificada. Pro es hacia y cartereo es fuerte. Ir hacia un lugar con una determinación fuerte. Persistir firmemente en una cosa, dando cuidado constante a ella. El Señor, el amo, el dueño, el que compró su iglesia con su sangre, llama a que su pueblo, cualquiera sea su posición, no importa si es amo o si es esclavo, no importa, sin importar cuál sea su condición, todos deben tener una vida firme, intensa y fuerte en la oración. Y no está hablando de una oración privada, sino que está hablando de la vida de la oración en la congregación, la oración congregacional. Efesios capítulo 6, versículo 18. Pablo no es solamente que dice este mandamiento para la iglesia de Colosas, sino que Dios llamaba a todas las iglesias a que tengan esta vida de oración. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Tal vez uno de los textos más cortos, uno de los versículos más cortos de la Biblia. Orad sin cesar. Hermanos, nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Dios, nos llama a que todos tengamos una vida de oración, permanecer juntos en oración. Y esta vida de oración congregacional nos va a dar la fuerza necesaria para completar lo que el Señor nos pide, que es vivir una vida rendida hacia Él. Es imposible la idea de pensar que si un amo mandaba algo a hacer a su siervo, el siervo le podía decir, no tengo ganas de hacerlo. O no siento orar. Así que es imposible, no se condice en que si el Señor es nuestro Dios, nosotros no podemos descuidar este mandamiento. Debemos tener vidas totalmente rendidas en nuestro Señor, sin importar lo que nos diga la sociedad. A veces permitimos
que nuestra agenda, nuestro cronograma de actividades esté regido por todas las cosas que tenemos que hacer. Nuestro trabajo, nuestros negocios, nuestras actividades, nuestra familia. Pero Dios nos dice que debemos tener una vida de profunda dedicación, intensa y ferviente a la oración. Amén. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto en todos los aspectos de la vida. Hay una frase que escribió el pastor Ricardo Daglio que me llamó muchísimo la atención. Dice: la falta de oración en el ministerio o en la vida, porque todos tenemos un ministerio dado por el Señor, pero la ávida recurrencia y solicitud de que Dios hable por su palabra es como el cónyuge disfuncional. Siempre está esperando que el otro hable, pero él jamás le dirige la palabra. Yo quiero que el Señor hable por mí, pero yo nunca hablo con el Señor. La carne es débil para orar, pero no es tan débil para estudiar. Y para nada es débil para WhatsApp, para Instagram, Facebook o cualquier otra red social. Y sabe, hay una frase que dice John Piper: si de algo servirán las redes sociales en el día del juicio final, es que serán testigos contra nosotros mismos de que sí había tiempo para dedicarnos a la oración. Dios, nuestro amo, el amo que todos tenemos en el cielo, nos está llamando a tener vidas dedicadas firmemente a la oración. ¿Qué haremos? Pablo añade: velando. Gregoreo es vigilar, mantenerse despierto en una actitud de alerta espiritual. Los discípulos de Jesús en el Getsemaní no pudieron velar una sola hora. Mateo 26:40 dice: vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no has podido velar conmigo una hora. Una vez hablé con un hermano sobre nuestros tiempos de oración. Y yo le había dicho que trataba de tener por lo menos una hora de oración diaria. Me decía: yo a los 5 minutos ya no sé qué decir. Además, ¿para qué hablar tanto? La oración es una tarea que se nos ha encomendado como iglesia. Además de orar en nuestra vida de intimidad, debemos orar como iglesia y debemos estar siempre despiertos para la tarea de la oración. Y siempre es más fácil hacer tareas manuales. Yo voy a poner el micrófono, yo voy a poner el parlante, yo voy a pintar la pared, yo voy a orar. ¿Sabe cuáles son las reuniones que menos gente viene? ¿Sí? De paso pasa un chivo. Miércoles 20 horas, reunión de oración. Ezequiel, versículo 22, 29 al 31, dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso y hacía violencia al extranjero y se oprimía sin derecho. Versículo 30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, y no la hallé. El Señor está buscando personas que se pongan en la brecha, en la iglesia, a orar. ¿Y sabe qué? Muchas veces no los encuentra. Tenemos más cosas importantes. Jugó la selección. Importantísimo. Vino mi pariente
desde lejos, importantísimo. Le salió el diente a mi hijo, vamos a sacar una fotito. El llamado del Señor es claro, directo y debemos dedicarnos a la oración. Y la oración de la iglesia no debe ser conocida por las actividades. ¿Ustedes qué hacen? Los lunes tenemos tal actividad y los martes tenemos otra actividad. Y el miércoles hacemos estudio y después nos sacamos fotos y subimos a las redes. La iglesia no debe ser conocida por las actividades que hacen, sino que la iglesia debe ser conocida por ser una casa de oración. Mateo 21, del 12 al 16. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Esta no es una sugerencia. Y tampoco es un mandamiento individual. Lo que pasa es que yo no me llevo con Tommy. Él es de Boca. Ustedes saben. No, hermano, es con mi hermano. Es una oración congregacional. Es un llamado a dedicarme firme y constante y despierto y velando a la oración. Porque ahí está la vida de la iglesia. Ese es el poder de la iglesia. Y si una persona lleva una vida ferviente de oración, velando en oración, lo hará con acciones de gracias. La persona debe tener un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque ya ha sido perdonado. Ya ha sido justificado, ya ha sido santificado, ha sido reconciliado, adoptado, ahora es templo del Espíritu Santo. Y ahora nosotros podemos acercarnos de una manera que durante miles de años no nos podíamos acercar. Ahora podemos acercarnos libremente. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos confiadamente, hermanos, al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al que conoce las intenciones y las motivaciones de nuestros corazones, al que sabe cuidarnos mejor que nuestros propios padres, al que entiende las circunstancias, al que tiene el universo en sus manos. A ese Dios podemos acercarnos. Así que debemos hacerlo con agradecimiento. Hermanos, los grandes movimientos de Dios siempre comenzaron con personas que se dedicaron firmemente a la oración. El Gran Despertar con Jonathan Edwards hacían conciertos de oración. El movimiento misionero que cambió el mundo entero comenzó con un concierto de oración. Una oración congregacional, no una oración vacía, egoísta, en lo cual lo único que queremos es que nuestros deseos carnales sean satisfechos. Eso no va a cambiar el mundo. No estamos jugando al evangelio. Debemos orar. Y Pablo le dice: les voy a decir qué deben pedir cuando se reúnan. Versículo 3, Pablo les enseña a que los colosenses oren
Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra las puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Entre paréntesis, por lo cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo llama a la iglesia a que la iglesia ore por los ancianos y por los encargados de predicar la palabra, por los hombres que se paran detrás del púlpito, para que Dios les abra a esos hombres una puerta para poder predicar en otros lugares. Para que se puedan abrir nuevas iglesias bíblicas. A 20 kilómetros de nosotros tenemos una de las ciudades más pobladas de la Argentina y no hay iglesias bíblicas. Cruzando el puente, en Corrientes. Por eso es que el Auti se cruza y se levanta a las 6 de la mañana para venir a congregarse en este lugar. Eso es lo que debería motivarnos a nosotros. Enfocarnos en plantar una iglesia en ese lugar. Pablo llama a que la iglesia entera esté orando por los hombres que han sido apartados para predicar el evangelio. Porque ellos no tienen que predicar el evangelio de cualquier manera. Deben, Pablo decía, para que lo manifieste cómo debo hablar. Los hombres que fueron llamados a predicar el evangelio deben hacerlo de acuerdo a la dignidad y el valor del mensaje. No estamos vendiendo papas. Estuvimos hace poco en la playa y pasa el churrero, churro. No hay motivación, pero un hombre que predica el evangelio debe hacerlo con valor, con denuedo, seriamente, apasionadamente, sin temor a los hombres. Porque los hombres se ofenden cuando escuchan el evangelio. Les molesta. Y el evangelio siempre va a ofender. Siempre va a ofender a los que no se quieren arrepentir. Y Pablo añade a su pedido de oración la causa por la que deben orar. Porque la causa por la que deben orar por los hombres que han sido llamados a predicar el evangelio es que los que han sido llamados a predicar el evangelio siempre van a ser el centro del ataque satánico. Y la iglesia constantemente debe orar por ellos. Y tristemente a veces no es el mundo el que ataca a la iglesia, al encargado de predicar la palabra. Son a veces los mismos hermanos. Son los mismos hermanos los que ponen en prisión muchas veces a las personas que predican el evangelio. Pablo era el fundador de la iglesia en Corintio. Y saben, los hermanos no lo pusieron en una cárcel física, pero lo pusieron en una cárcel de prejuicios. Fíjese lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 10. Miren lo que decían de Pablo, que era el fundador de la iglesia. Dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal de Pablo, dice, es débil y la palabra menospreciable. Los corintios habían encarcelado a Pablo en sus prejuicios y querían que Pablo tenga la retórica griega. Ellos solicitaban que sea elocuente al hablar, que cuente grandes historias. Pero Pablo no era así y no encajaba en los prejuicios que estas personas tenían en sus cabezas. 1 Corintios capítulo 2, versículo 3 al 5 dice: y cuando estuve entre vosotros, estuve con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres,
sino en el poder de Dios. Tristemente, hoy las personas dicen, yo no le escucho a mi pastor porque mi pastor no habla tan bien, no conoce tanto. Por eso yo escucho a mi pastor favorito en internet y hago mis estudios teológicos en YouTube. Y estos hombres, de los cuales aprenden estas personas, no los tienen ni en el radar de quiénes son. En cambio, tu pastor está velando todos los días por tu vida. ¿Sabe qué es el pastor según Dios? Yo no sé qué concepto tengamos nosotros de los pastores. Y no estoy haciendo defensa de mi cargo. Estoy leyendo el texto. ¿Sabe qué es el pastor para la iglesia? Según la Biblia, es un regalo de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Un regalo de Dios. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muchas personas encierran a los pastores en prisiones de ascetismo. No, el pastor no puede comer, no puede comer tanto. El pastor no se puede poner esa ropa. El pastor no puede tener ese auto. Los hijos del pastor no pueden equivocarse. La esposa del pastor no puede usar ese peinado. Pero es un ascetismo no elegido para ellos, sino impuesto para otro. El pastor no puede ganar tanto. El pastor tiene que vivir pobre y triste. No se puede poner feliz. Es por eso que muchas veces el ministerio pastoral es uno de los oficios más abandonados de la tierra. Porque nadie es profeta en su propia tierra y el maestro no es mayor que su Señor. Y lo que hicieron con Cristo es lo que van a hacer con sus siervos. Y muchas veces este ataque tan brutal sobre los pastores afecta a los hijos, porque los hijos ven que sus padres dejaron todo para servir a la iglesia y ellos son abandonados, despreciados, criticados, y muchas veces los hijos crecen y no quieren integrar a la iglesia por la cual sus padres se han desvivido porque conocen lo que sufrieron sus padres. Todos tenemos un amo en el cielo. Y ese amo nos está llamando a todos a tener una vida de oración. Una aplicación práctica. La aplicación práctica, miércoles, 20 horas, reunión de oración. Los motivos de oración, que su palabra corra. Que los hombres de Dios sean fieles y que no abandonen sus ministerios a pesar de la oposición. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser fieles y a mantenernos firmes a lo que tú nos has llamado. No a lo que nosotros queremos, sino a lo que tú nos has llamado. Señor, si hemos creído, tú manejas y tú diriges nuestras vidas. Y debemos decir sí
y amén a lo que nos estás llamando a hacer. Señor, te pido para que podamos tener vidas dedicadas a la oración, perseverantes, fervientes y velando en oración. Señor, para pedir por aquellas cosas que a ti te agradan, para pedir que tu reino se extienda, que se levanten hombres fieles, hombres valientes, dispuestos a predicar tu palabra y no el consejo humano. Señor, ayúdanos, Señor, a orar y a velar, sabiendo que tu iglesia es el lugar donde tú reinas y nuestras ideas personales deben quedar afuera. Nuestros logros, nuestros triunfos, nuestras coronas se arrojan a tus pies. Porque todos tenemos un amo en el cielo. Y ese es Cristo resucitado. Oramos, Señor. Amén y amén.